Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana aquí en Centroamérica. Este es el programa que les habíamos prometido y ayer iniciamos justamente con Ramón Grossfogel sobre, lo hemos titulado Reflexiones continentales en el espacio de Aviala Soberana, que ustedes ya los que nos siguen a través de las ondas de Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú, también nos están siguiendo y estamos también transmitiendo en Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org en Colombia, Roxinaco Internacional del Ecuador y otros canales también aquí por Centroamérica. El espacio de Aviala Soberana surgió justamente con esa intención de generar un lugar de encuentro entre movimientos, pueblos, sectores, no solamente indígenas, ¿no? Ojo, porque el continente de Villayala no solo es indígena, no vamos a negar la presencia de otras identidades de pueblos culturales, pero sí articularnos entre los subalternos. ¿Para qué? Para pensarnos de manera colectiva y avanzar hacia nuestra descolonización y decolonización. Y en ese marco, en el último evento del año pasado, en diciembre, en Guatemala, donde participaron más de 60 organizaciones del país y creo que eran unas 40 organizaciones internacionales, se decidió que nos íbamos a centrar en el 12 de octubre. Incluso hablamos de hacer movilizaciones. No lo vamos a hacer de manera conjunta, pero sí como rondas campesinas, por ejemplo, va a salir en el Perú el 12, pero sí hacer acciones en colectivo, reflexionar también alrededor de ese 12 de octubre, que no nos vamos a llamar América ni América Latina, nos vamos a llamar y nos denominamos como decoloniales, digámoslo de alguna manera, Aviala, y no nos vamos a llamar o no vamos a ir con esa lógica de la modernidad de ir persiguiendo una sola identidad como ha sido el proyecto de Estado-Nación, sino vamos a construirnos en la pluralidad de acciones políticas o de comunidades políticas, en ese sentido plurinacional. Y en ese sentido, entonces, hoy sería nuestra segunda sesión y estamos ya está con ustedes ya Felipe Matos, un investigador, nos va a contar específicamente de dónde viene, etcétera. Él es del territorio de uno de los pueblos de Brasil. Él escribió una nota bastante interesante, yo lo leí a través de unos contactos que tenemos en Argentina en página 12, me imagino que también publicó en otras partes y ojalá también que publique con nosotros. Esto es sobre la disputa de los territorios, o por decirlo de otra manera, el asedio a los territorios indígenas en el Brasil, ¿sí? Por parte de los agentes neoliberales en este tiempo, y me imagino que eso ha sido una constante en los 5 siglos que van de aquí para atrás. Y él hace una reflexión de la resistencia de la mística de los pueblos desde la perspectiva de la espiritualidad, ¿sí? Una dimensión que tampoco tenemos que descuidarlo los que somos parte de Aviala. Y de eso vamos a hablar con una perspectiva continental. Por favor, Felipe, son las 9:03. Salude a la audiencia. Buenos días, compas de Aviala, de toda nuestra gente. Pues para mí es un placer muy grande compartir este espacio con ustedes. Creo que cada vez más es necesario crearnos redes, ¿no? de comunicación y para compartirnos narrativas desde nuestros territorios, desde la gente que es olvidada y desde donde pasan escenarios, distintos escenarios de resistencia y insurgencia que vivimos desde hace muchos siglos en Abya, pues. Bueno, como decía, me llamo Felipe, yo vengo de una ciudad en Brasil que se llama Dourados, es en la región centro-oeste de Brasil. Vivo acá en la periferia de la ciudad y es en el cono sur de este mismo estado que se llama Mato Grosso do Sul. Está muy cerquita de Paraguay, estamos cerquita de la frontera con Paraguay, aquí donde vivo. Y este es el territorio ancestral de los pueblos Guaraní Kaiowá, los pueblos con quien camino y aprendo cotidianamente. Yo soy antropólogo y también militante del Comité Leguerín Abya, una iniciativa del pueblo kurdo para la difusión del confederalismo democrático. Leguerín en homenaje a una mártir argentina pues, que cayó en la lucha revolucionaria en Kurdistán. Y desde Leguerín también planeamos pues,
estos encuentros y esta aproximación entre diferentes pueblos con las palabras de sus luchas. Eh, entonces esto espero compartir un poco con ustedes, aprender también con ustedes y, y bueno, que construir una charla de resistencia colectiva en el día de hoy. Esto, compa. Muchas gracias, Felipe Matos. Entonces, esa es su trayectoria, ese es su espíritu, de ahí viene también su compromiso para con los pueblos. Felipe, si te tuviéramos que pedir que graficaras en alguna medida ese asedio, ese despojo constante, esa disputa constante de los territorios indígenas en el Brasil, que tenemos entendido que son centenares, específicamente números no lo tenemos, ¿cómo podrías describir esa situación? Bueno, compa, esto depende mucho de la región en que hablamos dentro del proceso histórico, pues como saben, este territorio ocupado por el Estado brasileño es muy largo, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hablar un poco de los últimos años y de un proceso de intensificación del extractivismo en los territorios en Brasil para tenermos así una idea de la complejidad de lo que estamos enfrentando en términos contemporáneos, ¿no? Y claro, sin olvidar que todo esto es un resultado de la invasión europea en un continente donde eh, los pueblos vivían en una situación de abundancia, ¿no? En un contexto de abundancia, de acceso a diferentes fuerzas vitales en que los pueblos colectivamente se asociaban a estas fuerzas vitales en oposición a este nuevo modelo de extracción que la colonización impuso para nosotros por todo el continente. Pero hablando específicamente de Brasil, es importante pensarnos primeramente desde mi región. Creo que esto sería un recorte importante para ahora, considerando también que compartiste esta nota, ¿no? Esta pequeña materia que escribí acerca de acontecimientos recientes acá en el territorio, ¿no? Esa región centro-oeste fue uno de los últimos espacios de avance del proceso colonial en Brasil. Los pueblos que están acá fueron como la intensificación del proceso colonial contra esos pueblos pasó principalmente a finales del siglo XIX, diferentemente de la costa leste del país, donde, donde, donde llegaron los invasores europeos en 1500 y pues allí encontraron la resistencia de los pueblos Tupinambá, de los pueblos Pataxó, principalmente en esta región noreste del país, ¿no? Una región litoránea. Incluso los Tupinambá y los Pataxó que hoy día están en una lucha muy intensa por la recuperación de sus territorios ancestrales. Hace algunos años que empezaron a reorganizarse en cuanto pueblo, pues tenían sus identidades como plasmadas en una idea genérica del caboclo, ¿no? Como el indígena que pues fue violentamente alejado de lo que es colectivamente su comprensión y por medio de este violento proceso de despojo. Y en las últimas décadas empiezan a organizarse otra vez, reconociéndose en cuanto pueblos, organizándose otra vez en cuanto pueblos, por un proceso también que acompaña la recuperación de sus tierras ancestrales. Esto eh, sus tierras que estaban ahí tomadas por grandes monocultivos, por ejemplo, de cacao, ¿no? O también por la industria de la madera, de las madereras, ¿no? Como los eucaliptos y pinos, que en la región sur de Bahía también afecta directamente a los territorios de estos pueblos. En esta semana los Pataxó recuperaron acá en Brasil una larga porción de tierras de las manos de latifundistas en su región.
Estamos viviendo en la realidad un nuevo siglo de recuperaciones territoriales. Acá los pueblos llaman de retomadas. Así llaman estos procesos de recuperación, ¿no?, de tierras ancestrales. Y las retomadas, que será una categoría muy importante para nuestra charla hoy, es multidimensional, pues no es solamente de la tierra y del territorio, sino también eh, de los modos, de las maneras de existir en esta tierra, ¿no? Y consecuentemente de la espiritualidad, consecuentemente de las diferentes relaciones que estos pueblos realizan eh, con la tierra, con otros pueblos, con otros seres que como espíritus guardianes, o como llaman acá también los pueblos, los encantados, ¿no? Pero bueno, regresando al contexto del territorio de donde estoy hablando, de donde pisan mis pies, ¿no? Y desde ahora también le pido disculpas si mi español no es tan bueno, pero ahí seguimos aprendiendo también con todas las lenguas que hablamos juntos. Eh, bueno, acá como decía, el avance de la colonización se intensificó en el siglo XIX. Esto, esto tiene una fecha muy demarcada ahí en el final del siglo XIX, en consecuencia de la instalación de una grande empresa, una grande compañía que se llama Mate Laranjeiras. Esta es una empresa de capital inglés que se instaló en el territorio para empezar el cultivo de la yerba mate. La yerba mate que pues tiene una función sagrada y también de socialidad muy importante a los pueblos, principalmente a los pueblos guaraní, que compone el conjunto de pueblos que viven acá. Mato Grosso do Sul es un estado donde hoy día viven 11 pueblos indígenas distintos y también otros pueblos tradicionales como los quilombolas, que, que son pues pueblos negros que se libertaron por una resistencia activa desde la colonización de las manos de los latifundistas que los esclavizaban. Y desde ahí crearon territorios libres que llaman de quilombos, eh, y que también fueron espacios de recepción para acoger a los pueblos indígenas en resistencia, ¿no? Que también salían o que eran despojados, expulsos, o también que estaban esclavizados en tierras de latifundistas. Entonces, es un territorio de mucha resistencia, de muchos pueblos en distintas regiones de este estado. Los guaraní y los kaiowá son dos de estos pueblos. Hay otros, pues los Terena, los Quiniquinao, los Cajiweu, los Chamacoco, Achicún, los Cambá, los Ayoreu, otros. Entonces, vamos a hablar más específicamente de cómo este proceso afectó a los guaraní y kaiowá. Por esto traigo la información de la Mate Laranjeiras, esta compañía yerbatera que co, co, consiguió como una renta de tierra de 5 millones de hectáreas que fue concedida por el Estado brasileño. Fue el mayor proceso de concesión de tierras que el Estado consideraba pública, del Estado republicano ya brasileño, pues ya después del proceso de independencia, el falso proceso de independencia brasileño, ¿no? De las manos de Portugal. Entonces fueron 5 millones de hectáreas que correspondían a todo el territorio ancestral guaraní kaiowá en esta región del país. Pues no podemos olvidar que el grande pueblo guaraní está distribuido por 4 diferentes estados-nación que ocupan estos territorios, ¿no? Siendo Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay. En Paraguay, los kaiowá, que hacen parte del grande pueblo guaraní, se llaman Paita Huiterán, lo que significa gente del pueblo de la tierra. Asumen este nombre kaiowá en Brasil por una confusión que hicieron los colonizadores cuando los encontraron. Y kaiowá tiene un significado en la lengua que sería como el pueblo que viene de la selva, ¿no? Kabuguá hablarían en guaraní, y así asumieron este etnónimo, este nombre para su pueblo, incluso como una forma, se transforma incluso como una forma de resistencia más adelante. Pero bueno,
como resultado de la acción de esta compañía, después de algunos años de esclavización y de despojo, el Estado brasileño entonces crea una institución después que esta empresa pierde el monopolio de las tierras, de la concesión de las tierras consideradas públicas, que en la realidad eran tierras indígenas. El Estado brasileño crea una institución a nivel nacional, una institución indigenista que se llamaba Servicio de Protección a los Indios y Localización de Trabajadores Nacionales. Esto es la institución que después empieza a llamarse Servicio de Protección al Indio, y algunos años después se transformará en la actual institución indigenista del país, que es la FUNAI, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Pero en aquel momento, esta institución tenía la responsabilidad de crear reservas indígenas, o sea, finalizar el proceso de despojo, sacando los pueblos forzadamente de sus territorios y los poniendo en pequeñas reservas, como espacios de confinamiento, ¿no? Donde reservas que hasta hoy día acá en donde vivo existen. Son 8 reservas en esta región del estado donde vivo yo. Esto pasó en otras localidades del país también, en el sur, en el sureste, en otras regiones del país, ¿no? Pero acá la configuración es especialmente violenta. Es importante decirles que estamos hablando desde el territorio en Brasil, donde la violencia contra los pueblos indígenas es la más grande de todo el país. Imaginen ustedes que entre 2005 y 2015 más o menos, casi la mitad de todos los asesinatos políticos en contra de los pueblos indígenas del país pasaron acá, en contra de los guaraní y los kaiwa. Casi la mitad de todos los asesinatos del país. Entonces, en una región donde el conflicto promovido por estas fuerzas latifundistas es el más intenso, conjuntamente hoy día con la Amazonía también. De esto vamos a hablar un poco después. Y por favor, hermano, si necesitas hablar algo, si tienes dudas, si quieres hablar alguna cosita, puedes como inmediatamente pedir la palabra, que estoy abierto para dialogar, ¿no? De acuerdo, por supuesto que sí. Estamos hablando con Felipe Matos en este espacio que hemos titulado Reflexiones Continentales para hoy martes, territorios asediados, territorios originarios asediados en Abya y asediados, no solamente como acaba de decirlo Matos Felipe, no solamente por las transnacionales, sino también por el proyecto de Estado-Nación. Falso bicentenario, falsa independencia, indicaba él. Felipe, entrando ya, digamos, a la cuestión actual, y todo lo que nos estás narrando, para nosotros es completamente desconocido. O sea, no podemos imaginar Brasil un continente de continentes, podríamos decirlo así, territorialmente hablando y a nivel de población también. Y sin embargo, en ese espacio desconocido está ocurriendo todo esto. La pregunta es, lo que conocemos aquí y en otras partes es, Lula volvió al poder. Estuvo antes también Lula en el poder. Lula se plantea como progresista, si acaso es una categoría que puede estar de acuerdo o no contigo, pero por lo menos es distinto a los diferentes gobiernos neoliberales. Se constituye, digamos, este gobierno como un referente, si acaso una parte de los motores que intentan movilizar este pensar y ser el mundo desde el sur. ¿Cuál es la situación de los pueblos específicamente? Por ejemplo, el de Pataxó y todos estos pueblos que mencionabas, Guaraní y todos estos pueblos que mencionabas, y estas disputas territoriales en este periodo de gobierno y en el anterior. Perfecto. Bueno, hablando de hoy día, claro, es importante esta contextualización histórica porque tiene íntima relación con lo que está pasando hoy con estos gobiernos, con el nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores, ¿no? Y cuento esto porque acá en la región, por ejemplo, tuvimos muchos diferentes ciclos de expoliación, diferentes ciclos de extractivismo. En la década de 40 llegó la ganadería, en los 70 los monocultivos de soya
y de maíz transgénico que están por todas partes acá. Es un territorio en ruinas, absolutamente devastado, con poquísimos espacios de mata atlántica que restan. Pues acá estamos en un bioma que es una transición de mata atlántica con lo que llamamos en Brasil de cerrado, que es como una sabana, ¿no? Entonces una mata atlántica con características específicas, semidesidual y bueno. En este sentido, este avance histórico llega en un punto máximo justamente después de la dictadura militar, que desde de 1964, ¿no? Cuando pasó el golpe, eh, llega en un punto máximo de intensificación del proceso extractivista, precisamente en los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores. Esto porque en los años 2000, ¿no? 2003, 2004, el primer gobierno Lula, esto porque estábamos viviendo en lo que podríamos llamar de este boom de las commodities, ¿no? Este grande ascenso de las commodities en el mercado global. Lo que el Partido de los Trabajadores en Brasil asumió como su principal agenda político-económica, hacer la defensa de un proyecto político-económico, ¿no? Baseado enteramente en la producción de commodities para la exportación. Entonces tuvimos en este primer siglo del gobierno del Partido de los Trabajadores una expansión muy grande, por ejemplo, de monocultivos de caña de azúcar, ¿no? Pues estaba en este proyecto del etanol, o sea, de producción de alcohol como biocombustible, ¿no? Y esto provocó una expansión sin precedentes de monocultivos de caña de azúcar, pero no solamente esto, también necesitamos recordar del plan de aceleración del crecimiento, el PAC, que pasó por diferentes momentos en el primer gobierno del Partido de los Trabajadores, después cuando en el segundo gobierno de Lula, después con Dilma, esto también se profundiza, o sea, 3 diferentes gobiernos del Partido de los Trabajadores, donde la lógica fue la misma, ¿no? O sea, este plan de aceleración del crecimiento estaba íntimamente vinculado con el proyecto IRSA, ¿no? De esta iniciativa de integración regional sudamericana. O sea, una iniciativa de integración de proyectos de infraestructura y energéticos para permitir la exportación de commodities. O sea, se crearon muchas rutas, se crearon represas hidroeléctricas, también la expansión de los monocultivos, la expansión de la minería, de la mega minería en el país, incluso en Amazonía. Todo esto se intensificó con el plan de aceleración del crecimiento. Y las políticas sociales del gobierno del Partido de los Trabajadores respondían pues a los recursos precisamente del extractivismo. Entonces, con esto intentaban mascarar como públicamente, internacionalmente, lo que estaban haciendo acá en contra de los pueblos indígenas tradicionales, campesinos incluso. Pues vimos desde el primer gobierno del Partido de los Trabajadores un descenso muy intenso de las políticas de demarcación de tierras indígenas y también de regularización de tierras quilombolas, y no solamente esto, pero incluso de tierras destinadas para la reforma agraria. Esto empezó en un descenso muy fuerte año tras año, ¿no? Lo que es claro, aparentemente una contradicción, pero no es una contradicción, pues así es el Partido de los Trabajadores, que hacemos una lectura de que existe un consenso de las commodities, o sea que atraviesa todos los gobiernos, pues no importa el gobierno de turno, este consenso de las commodities será lo que va a dictar como la real razón del impulsionamiento de las políticas de Estado, ¿no? Esto a pesar de que
en Brasil tenemos la Constitución de 1988, que fue llamada la Constitución Ciudadana, ¿no? Los pueblos indígenas tuvieron un rol muy importante en esta Constitución. Conquistaron dos artículos muy fundamentales que están en peligro hoy día, a través de mucha sangre, de mucha lucha, pero lo que está en la letra de la Constitución no es lo que hace el Estado. Entonces, de alguna manera es una constitución que nace ya casi muerta, pues las demandas del ritmo del neoliberalismo en curso hacen con que las condiciones legales para la aplicación de esta constitución no sean posibles. Entonces llegamos en un contexto donde viene Bolsonaro y donde la flexibilización de las leyes, de los marcos legales, se escancaran, ¿no? Con una tomada, una subida al Estado brasileño de los sectores más a la derecha del Brasil, incluso latifundistas, agronegocio. Pero no solamente esto, la familia Bolsonaro, por ejemplo, tiene vínculos directos con las milicias, ¿no? Que están en disputa directa por territorios urbanos, rurales incluso de selva, con los narcotraficantes en el país, ¿no? Esto es muy importante porque ahí vemos que el capital para allá de los gobiernos está hoy utilizando de estos mecanismos, ¿no? Extralegales para hacer posible su avance de expoliación en contra de los pueblos. Y con la nueva transformación que vimos, o sea, con el nuevo cambio de gobierno, con la nueva llegada de Lula, inicialmente llega con este discurso de esperanza, ¿no? Con que la gente abraza el gobierno como si fuera una alternativa real. Pero lo que estamos percibiendo es que las cosas no son así, ¿no? Un ejemplo, en los primeros gobiernos de Lula, acá en nuestra región, los asesinatos políticos en contra de los pueblos se intensificaron profundamente y tuvimos como uno de los peores números de tierras demarcadas de las últimas décadas en el gobierno Lula, en los primeros gobiernos Lula, ¿no? Tenemos el ejemplo del Tecojá Picaí, Tecojá es como los guaraní Kaiowá llaman los territorios ancestrales, ¿no? Significa el lugar donde podemos existir de acuerdo con nuestras costumbres. Apicaí es un Tecojá, un territorio guaraní Kaiowá que estaba en una disputa directa con grandes empresas del agronegocio y una usina que producía caña de azúcar, directamente financiada por este plan de expansión de los canaviales del gobierno Lula, ¿no? Solamente esta compañera Damiana, que vive hasta hoy día en como la franja de la ruta, pues sufrió 7 despojos, 7 desalojos en su tierra. Solamente ella sola perdió 11 personas de su familia, que cayeron mártires en la lucha por la tierra, por la recuperación de este mismo territorio, ¿no? Entonces, para mí, como Damiana, es un símbolo muy grande, muy importante de las resistencias que tomaron parte en contra del gobierno del Partido de los Trabajadores, desde los pueblos. Así como los pueblos de Xingu, cuando abrieron la usina hidroeléctrica de Belo Monte, o cuando asesinaron a entidades espirituales del pueblo Mundurucú a través de otras usinas hidroeléctricas. O sea, que son cascatas donde es el nacimiento del pueblo mismo y la casa de estos espíritus, ¿no? Esto también pasó en ese primer siglo. Y ahora lo que estamos percibiendo es que esta subida de Lula en la rampa del Congreso, ¿no? Que es la foto que circuló todo el mundo, con pueblos indígenas, con quilombolas, con los pueblos negros, con un montón de personas como representando la diversidad. Esto fue una farsa, ¿no? Una farsa para permitir que las alianzas y los acuerdos, incluso con la derecha brasileña, pasaron por bajo de como acá decimos, por debajo de los panos, ¿no? Como donde los ojos no pueden mirar, estaban pasando estos acuerdos.
Todo esto para permitir un nuevo proceso, ¿no?, de flexibilización del uso de la tierra, para permitir que las cadenas extractivas ingresen con más intensidad en los territorios. Esta es la realidad de lo que está pasando en Brasil. Y podemos utilizar como ejemplo el último juicio del marco temporal, que es una tesis de los latifundistas, una tesis jurídica de los latifundistas, que intenta hacer con que los territorios indígenas que no estuvieran comprobadamente ocupados en el 5 de octubre de 88, o sea, cuando la constitución de que yo hablaba antes fue promulgada, fue aprobada, los pueblos que no estuvieron allá comprobadamente en sus tierras en esta fecha no tendrán más derecho de reivindicar sus tierras, o sea, de garantizar la demarcación de sus tierras. Pasó este juicio en el Supremo Tribunal Federal y derrumbaron la tesis del marco temporal. O sea, fue un juicio favorable a los pueblos indígenas, resultado de mucha movilización a través de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, que reúne pues todos los pueblos en una coordinación común. Algunas personas miraban, por ejemplo, la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas también como esperanza, pero algunos sectores hoy de los pueblos incluso y de movimientos sociales perciben que es mucho más también como una máscara, ¿no? Como algo para disfrazar las reales intenciones del gobierno. Pues pasa que el ministerio actúa mucho más como yo no sé cómo hablar en español, pero como un enfeite, como eh, o sea, como una como para engañarnos, ¿no? Como de que algo está avanzando y que los derechos están avanzando, y ahí ponen como personas que simbolizan los pueblos, pero en la práctica no tienen casi ninguna autonomía para hacer muchas cosas y avanzar efectivamente en lo que es más importante, que es la recuperación de los territorios ancestrales, ¿no? Entonces vemos una presión institucional muy grande para rechazar a los derechos de los pueblos, y por otro lado, con la ineficacia, no es ni una imposibilidad, o sea, lo que dicen los partidarios del gobierno hoy es que Lula está bajo una presión de los sectores extractivistas y no puede hacer lo que quiere hacer. Pero la realidad es que no quiere hacer, pues no quiere confrontarse con la misma gente con quien necesitó como realizar alianzas para tener este cargo en el gobierno, ¿no? Entonces, regresando a la cuestión del marco temporal, esta tesis que fue derrumbada en el Supremo Tribunal Federal, en el judiciario, ahora regresa a través de otro proyecto de ley, que es un proyecto de ley que está en discusión en el Congreso Nacional, el proyecto de ley 2903 de 2023, y que otra vez propone, este mismo proyecto de ley propone el marco temporal, la aplicación del marco temporal, y otras cosas más, como por ejemplo la apertura total de las tierras indígenas en Brasil para el extractivismo, la abertura total de las tierras para minería, para monocultivos, para el avance de procesos destructivos que están transformando a los territorios en zonas de sacrificio, ¿no? Esta ley está intentando hacer que se torne como legal la expansión de estos megaproyectos en los territorios. Incluso es un proyecto de ley que rechaza la aplicación de la Convención 169 de la OIT, y no solamente eso, como también permite el contacto con poblaciones, con pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, o sea, que no tienen contacto con el Estado, permitiendo el avance de iglesias y otros proyectos que llaman de interés nacional en este proyecto de ley, permitiendo también
parcerías y cooperación entre los que no son indígenas, empresarios y organizaciones indígenas, lo que también está causando como parte de un proyecto de contrainsurgencia, un divisionismo, muchas contradicciones a nivel territorial, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá en la región, esto incluso está en este artículo de que ustedes hablaban, ¿no? Del asesinato de dos rezadores, un rezador y una rezadora, a través de un incendio, o sea, fueron quemados vivos, en función del avance de iglesias pentecostales en territorios acá, de los Guaraní Kaiowá, pero que están íntimamente conectadas con la renta de la tierra para producción de soya, de monocultivos de soya. Este fenómeno está pasando en otras regiones, lo que demuestra que es un proceso sistemático, ¿no? Está pasando en el sur, está pasando en el sureste. Y en la Amazonía, en otras formas también está pasando esto, a través del garimpo, que intenta capitular, cooptar a los pueblos para trabajar y defender el garimpo, a través de la minería y otras situaciones, ¿no? Entonces, este proyecto de ley hoy día es una de las más grandes amenazas jurídico-políticas que enfrentan los pueblos indígenas en Brasil. Y hasta el día 20 de este mes, el gobierno Lula tendrá la posibilidad de vetar integralmente esta ley o no, o quizás vetar una parte y dejar que pase el resto. O sea, y lo que estamos comprendiendo es que el gobierno Lula no irá, no va a vetar esta ley, no va a posicionarse favorablemente a los pueblos indígenas. Y esto abrirá un nuevo ciclo de intensificación de la explotación de los territorios, un nuevo ciclo de despojos y consecuentemente un nuevo ciclo de profundización del genocidio, del etnocidio que estamos viviendo, que estamos percibiendo los pueblos enfrentando también, y que lado a lado pues también estamos intentando resistir a este proceso con muchos mártires, con muchas pérdidas cotidianas a nivel territorial, que puede intensificarse, pues el gobierno ahora no confronta directamente a los intereses de los latifundistas, de los ricos y de las cadenas de extracción. Muchas gracias, Felipe. Felipe Matos conversando en este espacio cuando son las 9:38. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo, especialmente en Guatemala. Está en el 9º día del paro. Estamos cubriendo constantemente lo que está ocurriendo en los diferentes puntos, más de 120 puntos tomados en el país. Estamos cubriendo y hemos hecho un interín, un espacio para poder conversar en este marco que hemos llamado, este ciclo que hemos llamado Reflexiones Continentales. Hoy, segundo día, con Felipe Matos. Él es investigador, él es muy comprometido, como acaban de escuchar, con los sueños de cambios. Hay algunas ideas que nos deja Felipe, que lo voy a mencionar. Territorios en disputa como espacios de sacrificio. Suena bastante fuerte el término, y eso es lo que está ocurriendo. Nos está narrando, todo lo que nos está narrando Felipe con un lenguaje actual es lo que vivieron y lo que creíamos que había pasado ya hace 5, 4, 3 siglos atrás durante el colonialismo externo. Y ahora en este colonialismo interno bicentenario está en la misma situación. Y esto que decía de quemar vivos a guías espirituales, que también aquí en Guatemala ocurre, es una constante. Y en ese sentido, lo que está haciendo Felipe con su lenguaje, digamos, un tanto académico, técnico, que por cierto es válido y agradecemos ello, lo que está diciendo es lo que los pueblos lo afirmamos constantemente. Continuamos en una condición de colonialismo interno bicentenario republicano. Y aquí viene la pregunta, entonces, y con eso terminamos, Felipe, no sé si te puedes tomar unos 2, 3 minutitos. ¿Cuáles son los desafíos desde Brasil, pero también para el continente, pero desde Brasil, para que los pueblos sobrevivan a este colonialismo interno, hashtag, o quizá sinónimo de masacre, sinónimo de etnocidio, sinónimo de etnofagia, etcétera? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, compa, sí, esta es la cuestión principal, creo, ¿no? Que estamos enfrentando, que estamos intentando pensar colectivamente desde el colectivo, desde nuestras
herramientas de construcción de nuevos mundos, ¿no? que ya están pasando en los territorios liberados de estas cadenas de extracción, ¿no? Yo creo que los desafíos que tenemos ahora es comprender que los masacres hacen parte como una refuncionalización de la colonización misma, de este nuevo proyecto de extracción de valor, de acumulación capitalista que estamos enfrentando. Entonces, el desafío, creo, es mirar con mucha desconfianza a las leyes y a los proyectos institucionales y volver a mirar con más intensidad, con más atención, con más cuidado a las prácticas comunitarias, ¿no? Y el desafío será desde ahí la posibilidad misma de crearnos nuevas autonomías y de fortalecernos, intensificarnos a los proyectos de autonomía que ya están en curso en Abya Yala, pero también en otras partes del mundo. Y esto pasa también, compañero, por el entendimiento de que tenemos un rol muy importante a nivel colectivo de acercarnos los pueblos unos de los otros, a acercar a nuestras luchas, a crear nuevos internacionalismos en Abya Yala y también con otros territorios en lucha alrededor del mundo, que están luchando desde la base de la autonomía, ¿no? Desde la base de las dignas rebeldías, como nos enseñan pues, los zapatistas, ¿no? Entonces creo que los desafíos que tenemos son estos, y para allá de estas cuestiones, de seguir pues trabajando la tierra, que es todo lo que tenemos, compa, la posibilidad de crear autonomía a través de la recuperación también de la tierra y de los espacios de salud y de autonomía alimentar que necesitamos crear. Pues ya está algunos liderazgos espirituales acá, algunos rezadoras dicen que la tierra está podrida y pues necesitamos urgentemente recuperarla de las manos de los latifundistas para hacerla vivir otra vez, ¿no? Y así garantizar la posibilidad misma de reproducirnos, de seguimos reproduciendo a nuestras vidas y a nuestras existencias en territorios liberados, liberados del Estado, liberados del capitalismo y de todas las formas de explotación, ¿no? Estas creo que son nuestros desafíos ahora, hermano, y así seguimos. Muchísimas gracias, Felipe Matos. Desde el Brasil conversó con nosotros sobre esta realidad dura del colonialismo interno que en las escuelitas y en las universidades nos narran como un hecho pasado, del pasado, pero no. Eso es una constante y el desafío de la emancipación, lo que él utiliza el término de autonomía, de la organización, es una constante también. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención. Inmediatamente entramos con reportes desde los territorios, desde los puntos de tapa de caminos en este espacio de Radio Victoria, y gracias a nuestros seguidores por mover este contenido. Nos veremos.